Nancy Morejón, una de las voces más relevantes de la poesía cubana actual y quien ha recibido importantes reconocimientos dentro y fuera de América, es Premio Nacional de Literatura de 2001, traductora y ensayista, directora de la Academia Cubana de la Lengua entre 2012 y 2016. Fue presidenta de la Asociación de Escritores de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el UNEAC, además de asesora de la Casa de las Américas, y publicó su primer libro, Mutismos, en 1962. Su obra poética incluye más de 20 títulos, entre los que se destacan Where the Island Sleeps, Like a Wing. Es una antología bilingüe de 1985. Piedra Pulida del 86, Botella al Mar 97, Richard trajo su flauta y otros poemas de 2000, seleccionada y prologada por Mario Benedetti para la editorial Visor de Madrid. También Cuerda Veloz de 2002, Looking Within, Mirar Adentro de 2003, de la Universidad Wayne State de Detroit, así como Antología Poética 1962 a 2000, publicada por la editorial Monte Ávila de Caracas en 2006. O Carbones Silvestres en el 2006, año en que le fue dedicada la 15 Feria Internacional del Libro de La Habana, junto con Ángel Augier. A Piedra Pulida, Elogio y Paisaje y la Quinta de los Molinos les fue otorgado el Premio de la Crítica en 1986, 1997 y 2000, respectivamente. En 2010 publicó Persona, antología, y Peñalver, 51. La Universidad de Nueva York le confirió el Premio de la Poesía Contemporánea, Yari Yari, por el conjunto de su obra en el 2004. En agosto de 2006, durante la edición 45 del Festival Noches de Poesía, recibió el Premio Corona de Oro de Sturga de Macedonia. En mayo de 2007, en el marco del 12º Festival Internacional de Poesía de La Habana, recibió el Premio Rafael Alberti. A lo largo de su carrera profesional, ha recibido innumerables premios y condecoraciones nacionales y extranjeros, entre los que figura insignia de oficial de la Orden al Mérito de la República de Francia, 2004. En el 2009, la Universidad Cergy-Pontoise de París le otorgó un doctorado honoris causa. La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ha recogido buena parte de su obra poética en la antología El Huerto Magnífico de Todos, a cargo de Alfredo Pérez Alencar. Dicha antología correspondió al 11º encuentro de poetas iberoamericanos celebrado en octubre de 2008 y dedicado a Cuba y a la poesía de Nancy Morejón. En 2018 fue designada miembro de honor de la Asociación Americana de Profesores y Maestros de Español y Portugués, fundada en Nueva York en 1917. La AATSP es la más antigua y la más grande de las organizaciones de lenguas específicas en los Estados Unidos, con unos 10,000 miembros. En 2019 fue uno de los poetas a quienes le rindió homenaje
el 11º Festival Internacional de Poesía Paralelo Cero, que convocó a poetas de todo el ámbito iberoamericano, no solo en Quito, capital del Ecuador, sino en ciudades como Cuenca, Guayaquil, Ambato y Esmeraldas. Ahí apareció Funda de Bambula, una antología de poemas suyos a cargo de El Ángel Editor, y se le entregó en un teatro quiteño un hermoso trofeo realizado en piedra volcánica. En 2020, la editorial White Pine Press de Buffalo, New York, publicó una nueva antología bilingüe, Before a Mirror, The City, traducción de David Fry y editada por Juana María Cordones Cook. Aquí en la edición de Libertades Literarias tenemos el gran honor, el gran privilegio de tener aquí a Nancy con su regalo reciente en honor y en un homenaje a George Floyd. Por favor, Nancy, muchas gracias por tu visita. Bueno, buenas tardes. Ante todo, yo quería agradecer la invitación de Adari por poder tener este encuentro y también agradezco a la Casa de las Américas en haber sido la sede de este encuentro. Es muy importante. Celebro de corazón el hecho de que las tecnologías tengan el mejor uso posible, que es dialogar y tener presente el hecho poético. Así que la poesía sea un modo, una manera de relacionarnos en un mundo tan convulso y tan complejo. Quizás yo diga aquí algunas cosas conocidas porque mis comienzos están claros desde muy niña y he contado esto de alguna manera u de otra. Y quería reiterarlo. Es decir, todo lo que yo no podía comunicarle a mis padres, todo lo que no podía comunicar a mis padres, pues bueno, yo lo anotaba en una libreta, digamos así. Pasó el tiempo, se fueron acumulando esas libretas fueron a parar a manos de un primo, yo se las entregué y a veces él las cogía, a quien yo le dedico un poema, un primo importante, Ángel Roberto Hernández Riverán, y escribía hasta que a los 12 años, alrededor de los 12 años, ya yo había ingresado al bachillerato en el Instituto Número 1 de La Habana y cursaba, creo que el tercer año de bachillerato en letras. Una profesora, Elena López, nos daba la Ilíada y la Odisea de Homero. En realidad yo me aficioné mucho más a la Odisea que a la Ilíada, y ella me marcó un ejercicio. Yo tenía que hacer una exposición sobre el famoso capítulo 12, el capítulo que se llama La Gruta de Polifemo. De Polifemo, el gigante, etcétera, el cíclope, como se llame, con un solo ojo, etcétera, etcétera. Cuando yo leí para preparar mi exposición, en realidad descubrí la fantasía de la literatura, descubrí toda esa maravilla, ¿verdad? Y yo fui a mi clase, hice mi exposición y estuve bien. La profesora me dio una buena calificación, una alta calificación, y al final de la clase me dijo: estuviste muy bien, eso es literatura, tal, ¿a ti te gusta escribir? Me pregunta ella. Y bueno, yo le dije, bueno, no. Dice que no. Digo, no, yo tengo un diario. Yo le dije, yo tengo un diario. Dice, tráeme ese diario. Cuando puedas, tú me traes ese diario. Entonces, bueno, a la próxima clase, yo llevé mi libreta, que se la pedí a mi primo. Entonces, ella me volvió a citar en otra clase. Al final de la clase me dijo, oye, lo que te voy a decir,
Tú no lo sabes, pero ahí hay poemas. Tú escribes poemas. Son como ráfagas, como un viento que pasa, pero deposita un lenguaje poético. En fin, me explicó un montón de cosas. Y a partir de entonces yo empecé a tener como una conciencia de las cosas que hacía. Ya en el 14 de febrero de 1962, ingresé en la Escuela de Letras y Arte de la Universidad de La Habana, que en esa época se llamaba Escuela de Letras, sin el arte. Y eso cambió mi vida tremendamente porque allí recibí cursos de redacción y composición, concretamente de Mirta Aguirre. Guillermo Rodríguez Rivera y yo pasábamos esos cursos y lo que escribíamos era en realidad el trabajo de clase. Después allí, por supuesto, tuve a Graciela Pogolotti, que fue mi tutora de tesis, ya en la especialidad, cuando entré a la licenciatura en Lengua y Literatura Francesas, a Roberto Fernández Retamar, a Adelaida de Juan, Cira Lazo, Nicolás Farray, Camila Enríquez Ureña, a quien le escribí un largo poema que aparece en mi libro Piedra Pulida, José Antonio Portuondo, Salvador Bueno, de modo que yo no, en esa época yo sí tenía otra conciencia que iba pareja a esta, y es que por mi origen yo no hubiera podido, mi padre nunca hubiera podido sufragar el gasto de una matrícula en la Universidad de La Habana. Eso es un hecho, es una realidad, no es propaganda. Y yo he tenido con mucha conciencia de esa circunstancia. Pude tener una formación. El hecho de tener esa formación me permitió también entrar a muchos otros textos, a otras lenguas. Como ustedes conocen, yo me gradué en Lengua y Literatura Francesa, pero escogí siempre ya en los años, ya en el 65, 66, cuando voy a escoger mi tesis, yo pensaba escribir sobre Arthur Rimbaud, pero escogí a M. Césaire, porque descubrí una edición primorosa hecha en La Habana, con prólogo, traducción de Lidia Cabrera y dibujos de Wilfredo Lam. Yo me fasciné con aquella edición y decidí estudiar a MSC. Cuando él visitó La Habana en 1968, nos conocimos, tuvimos una reunión muy linda. Rogelio Martínez Furé, él, Michel Herís, un grupo destacado, Cyril James, y eso fue para nosotros también un punto de giro tremendo. Yo hice mi tesis muchos años después y entré al mundo francófono del Caribe. Un poquito después hice alguna que otra incursión traduciendo a algunos poetas de Quebec, es decir, poetas canadienses de lengua francesa. Pero como ves, es un mundo en donde tanto Rogelio y yo nos asomamos a lo que se llamaba el balcón afroasiático. Importaba todo lo que no era exactamente nuestro hemisferio, que era el hemisferio occidental, porque nunca nadie puede negar su geografía. Pero miramos un poco hacia ese mundo. Bueno, sabes, como decía Rosemary hace un rato, el aporte extraordinario de Rogelio Martínez Furé a esas literaturas, que no es una literatura, no se puede decir hay una literatura africana, hay literaturas en el Caribe, hay literaturas en África, y yo creo que el aporte de Rogelio, por ejemplo, en una de sus últimas publicaciones que tuve el honor de prologar, que se llama El Tarik, es un diccionario de autores africanos, francófonos, anglófonos, en fin. Y yo sé que el sueño de él es recoger, lo que pasa que habría que recogerlo con imagen, la tradición oral que es tan importante. Nosotros no venimos solamente de la palabra escrita, sino de la palabra oral, de eso que aprendimos, que escuchamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Yo tengo un poema que lamentablemente en este momento aquí no tengo, que se llama Tinumí,
que es el nombre de la abuela de Fauré. Y como sabes, él nació en Matanzas, en una bahía que no se parece a la de La Habana, siendo yo nací en La Habana, y esas bahías parece que no, pero conforman una sensibilidad. Y Tinumí fue la fuente, como diría Miguel Barnet, la fuente viva de todo lo que sedimentó el trabajo nuestro. Yo quería de paso reconocer cosa que hice cuando publiqué Poética de los Altares en las dedicatorias. Yo le dediqué a Rogelio Martínez Fauré y a Miguel Barnet, a quienes considero mis maestros en estos temas. Les dediqué ese enfoque y esa perspectiva de entender Cuba en sus misterios y entender Cuba en las formas más metafóricas posibles. Es la Cuba que nos reveló a nosotros mismos María Zambrano, la gran poeta española que vivió en la primera mitad del siglo XX en nuestra isla. Y esta isla es un gran misterio, lo seguirá siendo para suerte nuestra. Desde 1492 a la fecha está en el centro del hemisferio occidental, pero ha abierto a nuestro continente hacia esas otras culturas que también nos conforman, que son las chinas, por ejemplo, aunque nosotros usamos la palabra china porque no tenemos otra. Es decir, Asia es demasiado general. Mi madre, como conocen algunos estudiosos míos, tenía orígenes chinos y ella contaba, ella fue una huérfana muy menor, muy pequeñita, y contaba, ella no sabía, escuchaba conversaciones y siempre había discusiones si habían venido de Macao o si habían venido de Cantón. Pero la realidad, Monda y Lironda, es que venían de esos mundos también, que tenemos que detenernos frente a ellos, estudiar, saber, indagar y seguir indagando y nunca dejar de indagar. Yo quería de paso también en este momento, un poco de recuento, agradecer la oportunidad que me brindan ustedes, que me brinda Lari, para hacer un reconocimiento aquí a Robert Chrisman, que fue un editor, el primer editor que tuve en California, en Estados Unidos, en el año 85. Y esa edición que tengo aquí fue hecha y traducida por Kathleen Weaver, que es una poeta hoy por hoy que vive en Berkeley, que la vida me ha dado el privilegio que a pesar de todos los encierros, todas las pandemias y todos los accidentes de vida que hemos tenido, hemos mantenido una correspondencia y hemos estado. Ella me dijo que iba a estar conectada hoy para ver la entrevista, igual que Juana María Cordones Cook. Es fundamental que yo reconozca aquí toda su labor desde el momento en que ella organizó un coloquio en la Universidad de Missouri, concretamente en la ciudad de Columbia, en 2002 o 2003. Ya para entonces había hecho la antología que se publicó en Detroit, en la universidad, una de las universidades de Detroit, en el Departamento de Estudios Africanos, que se llama Looking Within, mirar adentro, es decir, es una antología la más amplia, bilingüe. Está esta edición también, que tiene un dibujillo mío ahí, de Cubana Books, que es también interesante porque es una editorial pequeña, pero que tan pequeña es que solo edita a escritoras cubanas. Y ahí apareció Homing Instincts, también en español y en inglés. Así que tendría que hablarte de, no sé, de tantas cosas, de tantos derroteros, de tanta persistencia. Yo creo que uno de los elementos a destacar es una persistencia fundamentada en una resistencia
intelectual muy importante, muy importante. Yo le decía a Furé hoy por la mañana, que estamos conspirando en unas cosas ahí, por razones de nuestras limitaciones corporales. Y es importante recoger siempre lo que tú oyes, eso nadie te lo puede quitar. Quizás la vida no te da ni luz ni vista para entrar a un mundo, pero tu oído, si lo mantienes y lo tienes, te permite entrar en contacto con temas verdaderamente muy valiosos, muy aleccionadores de nuestra historia. Yo quería insistir en esta gratitud a Rosemary, a Doris Sommer, a Jorge Forné aquí hoy antes de entrar aquí a la filmación. Te mandó saludos porque yo le dije que iba a tener una entrevista contigo. Doris, por favor, dile que yo la saludo. Sí, porque te hemos conocido aquí, hemos recibido tu visita en varias oportunidades. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar y eso es lo que tenemos que mantener. Eso es. A través de las generaciones. Ya hay otras generaciones más jóvenes, como es la de Caridad Tamayo o Camila Valdés León, que están aquí en la Casa de las Américas haciendo y creando y viendo, igual que los técnicos que son el soporte de este diálogo, que yo creo que tienen mucha pericia. Son muy jóvenes, pero son muy expertos, muy conocedores, muy atentos. Ellos no se dan cuenta que uno, cuando está aquí detrás del micrófono, se da cuenta de cómo ellos son espectadores y van procesando todo lo que se dice aquí. Y yo sé que eso ellos lo asimilan y los forma y los conforma. Para mí eso es un gusto y una alegría extraordinaria. Yo creo que es una de las mejores experiencias, saber que hay un joven que atiende de verdad con fervor, no porque nadie lo obligue, sino porque su atención se va hacia las cosas que uno está diciendo. Por el momento seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, seguimos con los mismos presupuestos de la juventud, podría decir así. Por eso quería detenerme ahora, no sé si tendré el suficiente tiempo para hablar del último poemario mío que presentamos en esta misma sala el 20 de octubre, Madrigal para un príncipe negro. Tuve realmente la gran alegría, el honor de que Esteban Morales y Víctor Fowler fueran los que presentaran estos poemas. Son alrededor de una docena. En realidad yo escribí un artículo en principio cuando los sucesos trágicos de Minneapolis. Después me quedé así y escribí un poema que se llamó Príncipe Negro para George Floyd. Y lo escribí con una soltura, ¿verdad? Con algo que me fue natural aquello. Y después sucesivamente escribí otros hasta llegar a ese poemario, o sea, hasta 12. Inmediatamente aquí fue muy bien acogido en la Casa de las Américas, lo cual tampoco tengo palabras para agradecer, pero ocurrió así. Dice, no, lo hacemos. Naturalmente nosotros no es un libro de papel. Hubo una difusión extraordinaria en toda la isla y la gente me llama, se trata de comunicar conmigo para pedirme el libro, cómo se consigue. Y entonces yo digo, bueno, no, por el momento no hay, ¿cómo que no existe? No, y cómo hicieron una presentación, la gente, grassroots people, ¿no? La gente no comprende qué pasa. Bueno, pero ¿en qué moneda la van a vender? ¿Cómo es? ¿En cuál? Y digo, no es que ninguna, es que no existe, no hay. ¿Cómo que no va a haber? Que no hay porque usted los acaparó. Digo, no, yo no he acaparado nada. Es algo que saldrá y ya lo sabrán y lo podrán ver quizás en la feria del libro, ya haya un poquito de papel y puede hacerse porque tampoco es un libro grande. Entonces todas estas cosas te revelan que la poesía tiene sus funciones. Ante todo yo creo que tiene una función civilizadora, ¿verdad? Esa civilización pasa por la religión,
que le toque a cada cual, de la misma manera que uno no puede escoger a sus padres, uno nace y tiene una mamá y tiene un papá, a veces incluso la vida no te da la posibilidad de conocerlos y los tuviste, ellos te escogieron a ti, ni te escogieron a ti tampoco, tú naces. En ese sentido también yo creo que las civilizaciones existentes a veces atraviesan las religiones, pero no siempre. Y una de las grandes demostraciones de libertad es la comprensión y el diálogo entre religiones, porque si no se entienden y no nos entendemos, no será nunca posible el mejoramiento humano. Yo creo, como se dice hoy, que un mundo mejor es posible. Estamos atravesando por situaciones que no lo garantizan, pero de todas maneras hay que luchar por esa idea. Sí, Nancy, me encanta que hayas empezado a hablar de tu nuevo poemario y también que hayas empezado diciendo que escribiste primero un artículo periodístico Sí, para seguido. combatir lo que había pasado. Ajá. A mí, no sé si el resto del público esté de acuerdo, pero a mí me interesa mucho que nos hables de la diferencia, porque lo que queremos desarrollar contigo y con otros importantes escritores, pero mayormente contigo ahora, es qué libertades te permiten la poesía. ¿Cómo llega uno a decir lo que hace falta decir cuando es artista? Entonces, si quisieras reflexionar un poco sobre la experiencia de escribir un artículo periodístico y la experiencia de escribir un poema, un poemario, yo creo que nos podría servir mucho para avanzar cada uno de Sí, nosotros. una pregunta muy interesante, muy atractiva, muy sugerente. Podría escribir un ensayo Por favor. respondiendo esa pregunta tuya. De entrada, tú sabes que nosotros en Cuba y en Hispanoamérica tenemos una realidad que viene del siglo XIX, estamos en el XXI. Quien piense en José Martí, piensa en un periodista y en un poeta. El poeta de los versos sencillos y el periodista de las crónicas norteamericanas, ¿verdad? Que conoció al dedillo sus breves ensayos sobre Whitman, sobre Emerson, Ralph Waldo Emerson. En el siglo XX tenemos dos escritores que me importa siempre citar, que son Gabriel García Márquez y Ernest Hemingway. Nadie puede pensar, ni leer, ni entender sus obras de ficción si no reconoce la importancia de su periodismo. Así es. En cada metáfora de las novelas de Hemingway está el rigor y el control de su mirada acerca de lo que va a describir de su entorno. Recuerdo siempre su concepción del iceberg, que decía el párrafo concreto, la evocación directa de un personaje. En fin, no voy a dar aquí una clase que no me corresponde. En el caso de Gabo, nunca olvidaré cuando obtuvo el premio Nobel de la Academia Sueca en diciembre de 1982, él pronunció un discurso, etcétera, vino a La Habana en enero del 83, se reunió con escritores, periodistas, entonces él concede una entrevista y uno de los jóvenes de allí era un periódico de la juventud y te pregunta, ¿y cuál es la etapa, Gabo, cuál es la etapa más difícil de un escritor? ¿Cuál es la más difícil? Y él inmediatamente, right away, él dijo, los primeros 40 años. Esa es la etapa más difícil.
Te imaginarás la importancia que tiene la observación, escribir todos los días. En el caso de los poetas, las cosas no son tan así. Pero yo, como por ejemplo, me gusta escribir ensayos para divulgar cosas. Por ejemplo, yo empecé escribiendo, como te digo, ese artículo, porque me sublevé, me puse, algo me revolvió. Y finalmente terminé escribiendo los poemas. Nicolás Guillén atraviesa esa tradición extraordinariamente, porque él decía, yo nací en una imprenta, yo soy un poeta, pero más que un poeta soy un periodista, y están todos los tomos que publicó de artículos y crónicas desde el año, aún antes del año 29, donde le dedica a él algunos artículos al tema racial, sí, como por ejemplo el famosísimo El Camino de Harlem, sí, donde ya él comentaba el hecho de la segregación racial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que yo traigo eso en vena, como decimos aquí, es decir, lo traigo ¿qué más decirte? Por ejemplo, el mejor amigo de José Martí, yo estaba leyendo en estos días algunas cosas, han reparado el aeropuerto de Varadero, que se llama Juan Gualberto Gómez. Juan Gualberto Gómez era el mejor amigo de José Martí, fue el hombre que lo ayudó a hacer la independencia de Cuba en el 95, en el 94, en el 93. Y Juan Gualberto era un periodista extraordinario, escribió poemas que nunca publicó, porque era un hombre que venía de un padres semiesclavos, vamos a decirlo así, pero pudo estudiar a París, es un misterio de la cultura cubana, pero es así. Y después se dedicó, se entregó a la lucha por la independencia, pero hizo un periódico que se llamaba La Fraternidad. ¿Qué era ese periódico? Era un modo de organizar y de aglutinar a todos los que estaban a favor de la independencia de Cuba. Más allá del color de la piel, que en Juan Gualberto era muy importante, porque Juan Gualberto era un negro, es decir, un hijo de esclavos. Y él tenía una percepción muy particular. Y en ese periódico y otro que en este momento no recuerdo el nombre, él hacía una labor de conciencia, raza, nación, raza. Y Nicolás lo recuerda ya en el año 30, concretamente, Los motivos de Son se publican el 20 de abril de 1930, enero, febrero, ya él había coincidido con Juan Gualberto en una sociedad que se llamaba el Club Atenas, en donde Juan Gualberto se relacionaba con los jóvenes de aquel momento, y no solo los jóvenes, con todos los miembros destacados de esa sociedad. Y ese concepto de la nación y la diversidad de culturas, la diversidad racial, era un discurso muy claro en un hombre como Juan Gualberto Gómez. Y ya ves, hoy el aeropuerto de Varadero, todo el que vaya a la playa sin tener que venir a La Habana, va a encontrar ese nombre, y quizás muchas personas no puedan saber exactamente qué significó y qué significa para nosotros los cubanos. Sí, aprecio mucho la mutua dependencia entre el periodismo y la escritura creativa. Pero quisiera, y no tengas ningún reparo en hacer una clase, porque queremos aprender. Claro. No, quisiera que exploraras quizás lo que se te es posible en un género y en otro género. O sea, ¿por qué los grandes escritores ejercen en más de un género? Eso sería una manera de organizar tu futuro ensayo al respecto. No, eso es vital. Y hay una enorme tradición en Hispanoamérica, una enorme tradición. ¿Cómo decirte eso? Por ejemplo, Nicolás publica en abril, como ya dije, 20 de abril de 1930, Los motivos de Son. Y en el año 32 recibe una carta de Don Miguel de Unamuno, exponente maravilloso de la generación del 98. Es una carta modélica que yo te recomiendo que para esto, para este tema, consultes, y para los estudiantes. Una carta muy coloquial, muy sencilla, donde Unamuno dice que le dice a Nicolás, bueno,
Yo he oído hablar de usted a García Lorca. Es decir, en cuanto llega Lorca a España, ya a meses, ¿verdad?, de su trágica muerte, le dice que ha conocido los poemas de Guillén, que la tradición oral, que la sonoridad, ¿entiende? Y Unamuno, bueno, se detiene en un montón de detalles importantísimos. Llegó un momento, casi al final de la carta, confiesa que está estudiando el papiamento. Que era el papiamento en el año 32 del siglo XX. El papiamento es el creol de las Antillas holandesas, concretamente de Curazao, Bonaire y Aruba, que son las llamadas islas desérticas que Alejo Carpentier escribió sobre ellas el día que inauguró el Centro de Estudios del Caribe de la Casa de las Américas. Entonces, hay ahí una vocación de oído, es decir, de tradición oral, la palabra que viene con el viento, la palabra que escuchas y que se queda contigo. Eso es fundamental a la hora de escribir. Yo digo, la escritura es irracional y hay que entender que la inspiración existe, hay que respetarla. No es todo el proceso. Hemingway decía de una manera muy simpática, él decía, bueno, a mí la inspiración que me agarre trabajando. Si la inspiración llega y tú estás ya con un lápiz y un papel o delante de un laptop o lo que fuera, el medio que tuviera, eso es la bendición, eso es lo máximo. Yo creo que hay de todas maneras sensibilidades que no funcionan con la inspiración. Yo soy un tipo de poeta que funciona con la inspiración. Viene una idea, viene lo que sea, yo busco un papel, lo que encuentre, de la calidad que encuentre, hago unas notas y yo las llamo notas. Yo guardo eso en una gaveta, lo vuelvo a sacar y cuando lo vuelvo a sacar, yo aplico mis lecturas y aplico una cantidad de técnicas que se supone he aprendido en las escuelas, en los sitios que he estado y en mis lecturas. Es decir, hay ahí como un encuentro de el brote que hubo de ti, de tu cerebro, que nació de tu corazón, que salió ahí, y luego después cómo tú vas moviendo y ajustando eso hasta crear un poema. Esa es mi filosofía del poema. Puede haber a veces un encantamiento. Por ejemplo, había un poeta cubano, Mariano Brull, que creó lo que se conoce como la gitanjáfora, que para la generación del 27 fue una maravilla, y ellos, el juego de las palabras. Jícara, por ejemplo, Emilio Vallagas lo hace muchísimo también. Esos momentos son momentos mágicos y que se tienen que guardar. Hace poco estaba leyendo, no sé qué estaba leyendo, y de pronto en lo que estaba leyendo yo aparece la palabra ipecacuana. ¿Qué es la palabra ipecacuana? Es una planta, una hierba, que en determinados enfermos, esto viene del monte cubano, del monte negro cubano, es un vomitivo. Y nadie puede relacionar eso, así las cualidades sanatorias que tienen las hierbas, que están en los árboles, en las hojas, en el monte. Pero es una palabra tan sonora, tan divina, que ya yo estoy tratando de hacer un poema un poco al estilo de Robert Desnos, de jugar, porque ¿por qué no? Se va a jugar. Entonces, yo creo que es importante. Yo nunca escribí directamente a la máquina, no tengo nada en contra de las computadoras, como todo el mundo supondrá, pero las computadoras no crean a los escritores. Ni nadie es un escritor porque tenga una excelente computadora y ponga en esa computadora todo lo que se le ocurra. Yo creo que hay que tener sobre todo el equilibrio de leer otras experiencias en otras lenguas. Es muy importante saber otra lengua, comparar y ver. Y entonces
entrar en lo que escribes tú. Sí. Pero todo esto necesita de mucha disciplina, de mucha lectura. No es nada más la idea esa de la inspiración. ¡Ay, qué bonita! Para poder escribir un buen poema sobre la palabra ipecacuana, yo tengo que hacer malabares. Sí. Porque no puede ser un poema imbécil porque suene bien. Eso es otra cosa. No puede uno. Yo detesto esas cosas que son, además incluso esa literatura infantil, esa literatura para niños bobos. Sí. Para niños, cualquier niño inteligente enseguida se revela y no quiere saber de eso. Muchos escritores se equivocan y siguen en la bobería de la palabrita y tototó y tututú y tatatá. No, yo no tengo nada que ver con eso. Pero no dejo de comprender que a veces la sonoridad en Bayá es así. Bayá, que es un gran poeta del amor, un gran poeta elegíaco, y cuando uno va, él asimila un poco las gitanjáforas de Brul. Eso son palabras mayores, palabras mayores. Y por último, hay un elemento a respetar mucho también, que es el gusto. Bueno, malo o regular. Todo el mundo tiene un gusto y lo que a ti te gusta es por donde tú entras. Las cosas te entran con más intensidad, con más impulso. Y tenemos que estar de aquí para allá, de allá para acá, buscando, siempre explorando y tratando de... Yo nunca escribí una novela, lo confieso aquí ya a la edad que tengo. Pensé que alguna vez que ya cuando yo llegara a los 60, como le pasó a Lezama a los 60, empezó a escribir Paradiso. No es lo mío. Lo más que estoy haciendo en estos momentos es escribir mis memorias, cosas que me desgarra tremendamente, porque se mezclan muchas cosas cotidianas y a veces hay cosas que se borran, pero bueno, estoy tratando de rescatar mi siglo XX. Vamos a ver si me asisten algunas potencias, algunas divinidades para llegar a terminarlas. Sí, quiero detenerme ahí contigo. Es un mensaje súper potente, decir que para hacer un buen poema uno necesita la inspiración más la disciplina, las técnicas, ¿no? Entonces, no, te invito, si no quieres, pasemos a otro tema, el que tú quieras, pero te invito, por favor, a considerar compartir con nosotros un poema de tu nuevo poemario y decirnos cómo se te ocurrió una técnica aquí, otra allá, o sea, darnos entrada a tu laboratorio, si fuera posible. Sí, es posible. Yo quisiera leer el poema para George Floyd. Por favor, en homenaje. De ese artículo. Sí. Antes de leerlo quería puntualizar, eso va a ser una cosa muy interesante. Como yo escucho, me encantan las formas coloquiales, lo que ustedes en Estados Unidos llaman idioms, ¿no? Que son imágenes pero hechas. Y en La Habana, por lo menos donde yo nací, la gente de los barrios, donde hay mucho negro, mucho mulato, mucho blanco, gente pobre, en esas religiones populares que son muchísimas, no solo la santería, los espiritistas, qué sé yo, ellos llaman a las rosas rojas, las llaman príncipe negro, de manera que cuando uno va a una iglesia o a un sitio y están vendiendo, dame 6 príncipes negros, es así, es una flor. Y entonces todo el poemario es un juego
¿verdad? Con ese concepto. Y esa polisemia es fundamental también para la condena del crimen. Sí. Un príncipe negro para George Floyd. Aunque su sueño era lanzarte al Mississippi, aquel caníbal de uniforme opaco ha quemado en silencio su rodilla sobre tu cuello inerte. El humo de tu carne va subiendo hasta el cielo mojado. Saltando entre las flores, el aire de tus bronquios persigue su fantasma hasta morder el colmillo sangriento del caníbal. Y tú alientas indómito sobre el asfalto húmedo bajo la sombra quieta de un manzano en Minneapolis, donde colocaremos para ti este brillante, este limpio príncipe negro nuestro a tu memoria. Bueno, quería leer un poema a mi madre, el poema a mi madre para terminar, porque de ella nació toda la fuerza. Que es la energía siempre, la infinita posibilidad de crear, de nacer. Madre, mi madre no tuvo jardín, sino islas acantiladas flotando bajo el sol en sus corales delicados. No hubo una rama limpia en su pupila, sino muchos garrotes. Qué tiempo aquel cuando corría descalza sobre la cal de los orfelinatos y no sabía reír y no podía siquiera mirar el horizonte. Ella no tuvo el aposento de marfil, ni la sala de mimbre, ni el vitral silencioso del trópico. Mi madre tuvo el canto y el pañuelo para acunar la fe de mis entrañas, para alzar su cabeza de reina desoída y dejarnos sus manos como piedras preciosas frente a los restos fríos del enemigo. Qué belleza. Qué belleza. Hay momentos en que el poder de la poesía simplemente se deja sentir y uno no quiere decir más sino esperar la próxima oportunidad de escucharte y de agradecerte de corazón, tu talento, tu generosidad, tu inspiración. Y yo recuerdo que en una comunicación con Casa de las Américas, que nos hicieron la muy generosa oferta de mandarnos algunos de esos poemas que circulan electrónicamente ahora. Si fuera posible, quisiéramos seguirte acompañando en este mes y buscar futuras oportunidades, Nancy, para seguir dialogando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un mundo mejor es posible. Muy bien, muy bien. Esperemos la próxima oportunidad. Muchas gracias, Nancy. No, gracias a ustedes por la invitación. Ok. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye bye. Bye.